Hola a todos, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, vamos a hablar ahora sobre un tema que nos ocupa, que es, bueno, lo que antes era la dualidad, el dos, los opuestos, ahora el uno, la unidad y el ser. Entonces, os pregunto, ¿alguna vez habéis sentido miedo? El miedo es algo familiar, ¿verdad? Claro. Em, La verdad es que cuando nosotros nos hacemos conscientes de que podemos hacer un cambio en nuestras vidas, eh, pensamos siempre, a veces pensamos en lo peor. O sea, nuestra mente siempre nos lleva a lo peor. A veces en la vida lo que creemos que es una amenaza, miedo, ¿no? Es solo la forma que tenemos de interpretarlo. Lo que creemos que puede ser malo no lo es. Solo lo estamos imaginando. Y nosotros somos capaces de hacer un cambio en la forma en la que vemos las cosas. Se trata de intentar tener una nueva visión de las cosas, no tomarnos lo que está sucediendo, sino que lo observamos desde la aceptación y desde el saber que se presenta pues para que aprendamos algo. Es dejar de verlo como una amenaza y comenzar a verlo pues como una oportunidad de avanzar hacia mi propia libertad y confianza en mí misma sin miedo. Antes, en el pasado, en el antiguo paradigma, le atribuimos un miedo a algo que pasó y ahora en el presente lo veo como amenazante y creo que se va a repetir. Pero no. Primero es una creencia mental y seguido no se va a repetir. Porque la vida me lo vuelve a presentar, pero es para que yo interprete el aprendizaje que traía en el pasado y que no lo pude integrar. Y ahora es una gran oportunidad que me presenta la vida de nuevo para que con valentía atraviese ese miedo, lo integre y bueno, y ahí está, ¿no? Eh, Porque, o sea, hemos concebido en la humanidad a lo largo de la historia, pues como una división entre toda la creación. O sea, nos hicieron creer que había seres pues más iluminados que otros, con más luz que otros, seres como más o menos conscientes, pero la diferencia de frecuencias vibracionales, eso no supone ninguna amenaza, nunca lo supuso. Lo hemos percibido de esa manera, como si fuera una amenaza, pero fue nuestra percepción. Y cuando dejamos de creer en eso y dejamos de tener miedo, cuando algo en nuestro alrededor que está vibrando diferente a mí puede dañarme, ya no hay ningún tipo de temor. Y tampoco, ya que sigue habiendo amenaza, o sea, la amenaza como que sigue estando porque estamos orientados, nuestro pensamiento, a creer que algo que nos rodea lo sentimos como amenazante. Y claro, lo que estamos haciendo es que estamos creando una situación que no es real. Es como que yo lo vivo como si fuera real, pero no es real. Es producto de mis pensamientos y de mi miedo. Y también de las emociones. Porque yo estaba emitiendo unas emociones que antes eran como una amenaza, como una inseguridad. Me sentía vulnerable porque creía, era una creencia, que la amenaza externa pues me pudiera dañar. Entonces, las experiencias vividas son un desafío, en realidad una oportunidad de aprendizaje, pero el cómo las enfocamos, eso va a determinar cómo las experimentamos. Si yo sé que tengo una capacidad de moverme en la vida y que me ha traído hasta aquí, porque tengo que tener pues esa experiencia en la vida, si todo lo que experimento ha sido una elección de mi ser para expandirme, para evolucionar, pues entonces todas mis experiencias vividas me van a seguir ayudando a evolucionar y a expandirme. Dentro del antiguo paradigma pues, se habla mucho de la luz y de la oscuridad. Sin embargo,
lo que antes se llamaba oscuridad, porque ahora entendemos que la oscuridad simplemente es una baja percepción de conciencia, o falta de conciencia, o falta de luz, ¿no? Sin embargo, los seres humanos en realidad somos las dos cosas, somos luz y somos oscuridad, llamémosle. Es decir, porque eso al final es energías, o sea, nosotros somos energía y esos simplemente son estados de la energía, estados vibracionales de la energía. El hecho de que estemos en el miedo, que sería como la baja percepción de conciencia o como en la escasez, o estemos en la luz, en la abundancia, en la alegría, en la felicidad. Yo puedo elegir estar en un lado o en el otro, pero los dos aspectos son energías, mi energía, en unas vibraciones distintas. ¿m? Entonces, nosotros somos ambas partes, somos ambas energías, ¿no? El quid de la cuestión es si yo veo la oscuridad como amenazante y pienso que mi luz puede dejar de ser luz. Es decir, es como que puedo dejar de ser yo, ¿no? Es como que me puedo perturbar por el otro, ¿no? Si yo veo la oscuridad como un otro, ¿no? En lugar de verme a mí misma en la propia oscuridad, porque la oscuridad es nuestra escasez, y no pasa nada cuando hablamos de luz, hablamos de dar luz a nuestras propias sombras, y no ver las sombras como fuera de mí, no verlas como el malo, como algo negativo, sino que veo las sombras, que la sombra es el inconsciente, es el no ser consciente como algo que voy a integrar, a completar ese aprendizaje. O sea, nosotros podemos decir que hay partes de nosotros que nos gustan y hay partes de nosotros que no nos gustan. Esas partes que nosotros no nos gustan, las rechazamos y eso es como que está en nuestro inconsciente, que no lo quiero ver. Y a eso es donde se le llama sombra o oscuridad. Pero claro, nosotros la idea es que tenemos que integrar todas esas partes, verlas, observarlas para completar ese aprendizaje. Para poder transformar algo, primero hay que observarlo, después aceptarlo y después se puede transformar. Observarlo es darme cuenta, es decir, me veo, cómo me comporto. Cuando me enfado, por ejemplo, me pregunto, ¿qué me enfada? ¿Por qué hoy me he enfadado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha dicho esta persona, no? Porque nosotros siempre actuamos como en piloto automático, no nos paramos a hacernos preguntas ni a darnos cuenta del por qué me enfado, ¿verdad? Y no me paro a mirarme por qué actúo de esta forma, qué me está pasando, ¿no? ¿Qué emoción está desencadenándose en mí, ¿verdad? Este comportamiento de esta persona, ¿no? Que me hace sentirme mal y que no me estoy dando cuenta y no soy consciente de lo que me pasa, ¿no? Entonces, normalmente a veces nos juzgamos, nos criticamos a nosotros mismos, nos autoexigimos, nos culpamos también cuando no hacemos las cosas como nosotros quisiéramos hacerlas. Y esa forma de juzgarnos, de criticarnos, eso nos va a llevar a transformarnos, porque estamos reaccionando ante un hecho y estamos yendo como en contra de una situación, ¿no? Y por eso me enfado, ¿no? Ante algo que me han dicho o ante algo que me ha sucedido. Entonces, para poder hacer una transformación, no hay que actuar en contra, sino reaccionar en favor al cambio que queremos hacer. Es decir, si yo me enfado, observo que me he enfadado y después actúo a favor y digo, acepto que me he enfadado, soy humano, no soy perfecto y tengo emociones que unas veces están arriba o otras veces están abajo. Entonces la vida me está mostrando que me enfado, pero que yo puedo elegir transformar ese enfado. Ahora, si yo me juzgo por estar enfadada, entonces estoy creando una distorsión y por ahí no es el camino, por ahí no se resuelve. El camino de la resolución es el camino del amor, es el camino de la aceptación. Y decir, ok, de acuerdo, me he dado cuenta, me he enfadado, me ha pasado esto, vale, de acuerdo, lo acepto.
Me he enfadado y yo sé que puedo transformar eso. O sea, no tengo por qué estar quedándome enfadada una semana entera, no. Yo en conciencia ahora elijo que no quiero estar enfadada, porque eso me hace estar triste, me hace no estar feliz. Entonces, ahora, en el aquí y en el ahora, yo me amo, me acepto y ese estado en mí puede hacer que yo mejore, que yo no esté enfadada, que yo no esté limitada, porque estaba sujeta a una percepción que yo tenía de mí misma. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de esa parte que rechazamos de nosotros mismos, lo que es la energía de baja vibración o antes oscuridad, que simplemente es una falta de claridad, porque la oscuridad no existe, es una frecuencia más baja de energía y nada más. Porque todo es luz en distintas vibraciones. El humano siempre tendió a separar esas vibraciones, al igual que los continentes que están separados, está relacionado con la separación mental que siempre hemos traído. Consideramos al otro, a la otra persona con la que hemos tenido ese enfado, ¿verdad?, como un enemigo, y nuestro sistema de pensamiento comenzó a crear vibraciones disonantes, donde veo al otro como si fuera una parte fuera de mí y que me puede dañar, en lugar de verlo como una posibilidad para ver más facetas de mí mismo. Con este cambio de perspectiva, de visión y de misión, es decir, con esta elevación de vibración del planeta, es para dejar de ver enemigos y contrarios y por lo tanto ver complementarios, es decir, una vibración que es de escala. Cuando yo veo una persona que tiene una vibración más baja, una escala de vibración distinta a la mía, eso no es amenazante, o sea, no es amenazante para mí, porque lo que me está mostrando es más posibilidades en mí, em, me está mostrando, o sea, porque eso es como una creencia mental lo que yo tenía, ¿no? Entonces yo creía que eso me iba a destruir, pero no, nada de eso. Em, Porque lo que nos daña es el pensamiento que generamos. O sea, el ser distinto, yo del otro y el otro de mí, eso que hace que yo me enfade, ¿verdad? Eso no es dañino. Es simplemente que la otra persona es diferente. Simplemente, nada más. Y hemos escuchado que el universo es mental y sabemos que somos conciencia y energía. Ahora, ¿la energía es buena o es mala? ¿Qué podemos decir de eso? Si pasamos esa pregunta por nuestra intuición, por nuestro corazón, nuestra corazonada, ¿verdad?, nuestro sentir, vemos que no es ni buena ni mala. La energía no es ni buena ni mala. La energía es neutra, neutra, no es ni buena ni mala. Somos nosotros los que le damos el valor que queremos darle desde nuestra mente y desde nuestra escasez. Esa categoría de buena o mala se la damos nosotros, los seres humanos, que creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos. Y de ahí venimos trayéndolo desde el origen de la humanidad, desde la escasez. Entonces, si alguien opina diferente a mí y yo lo veo como una amenaza, digo, oh, no, oh, no, eso va contra mí, ¿verdad? O sea, es como que fuera una amenaza. Lo veo como si fuera una amenaza y me enfrento y reacciono. Entonces lo único que estoy haciendo es generando más estrés energético. Estoy generando como resistencia. Y claro, y yo digo, vale, eso ahora lo veo, lo observo, ahora que sé de qué va todo esto, entonces, y digo, vale, de acuerdo, ya lo he visto, ¿verdad? Ya lo veo, ¿eh? Él piensa diferente que yo, la otra persona piensa distinta que yo, ¿vale? Pero eso es él, es su pensamiento, es esa persona, no soy yo, ¿eh? Pero no es una amenaza, no es algo mío, es de él. No puede ser una amenaza.
Si lo observo, yo lo puedo observar, pero no lo hago propio, no lo hago mío, porque no es mío, es de él. Entonces ahí yo no reacciono, lo dejo ser, lo acepto, tal como es, con su opinión y con su forma de ver las cosas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy soltando el control sobre el otro, por miedo a que el otro me ataque. Ya no le doy el poder al supuesto persona externa, ¿verdad? El otro, ¿verdad? Si alguien viene a golpearme, yo puedo apartarme, puedo elegir que si no me gusta la opinión del otro, pues me doy media vuelta y me voy, pero no tengo ni que tener miedo, ni que discutir, ni que enfrentarme, ni reaccionar. No, es entender que el otro piensa diferente que yo, nada más. Es así de sencillo. ¿eh? Entonces ya no se trata de reaccionar, eh, sino ni tampoco luchar contra él, ¿no? Sino que simplemente yo elijo en qué lugar quiero estar y dónde quiero estar, pero respetando siempre a los demás que son diferentes a nosotros. Yo no soy mejor que nadie, ni nadie es mejor que yo. Vamos a la par. Eso sí, somos distintos en nuestras verdades. Y por eso a veces chocábamos en esas verdades, porque eran diferentes a las nuestras. Y creíamos que los demás tenían que ser como nosotros. Pero no, eso no es así. Porque dicen que en la variedad está en la riqueza. O sea, cuando hay variedad, si te amplías las perspectivas, lo que tú tienes es riqueza. De la otra manera, estás viviendo en la escasez y en el miedo. Ahora, por otro lado, si yo estoy en la selva, por ejemplo, un ejemplo, y viene un león a atacarme, yo me voy a defender, claro que sí, me voy a poner a salvo por pura supervivencia, claro que sí. Pero eso no significa que yo esté a la defensiva aquí en el día a día con todas las personas que me rodean, como si me quisieran atacar, porque eso no es real. Si a mí me llega un león, sí es real, pero si a mí me llega una persona hablándome alto, eso no es un león, es una persona pues que está enfadada o que está triste o que simplemente está en la escasez, nada más. Pero yo no tengo por qué estar en la escasez si no quiero. Yo elijo dónde quiero estar, pero también acepto que esa persona esté en la escasez. ¿Qué puedo hacer? No me enfrento, me retiro, me marcho o me quedo aceptando que esa persona tiene otra vibración diferente a mí. ¿Mm? Bueno, entonces lo que se trata es que no te creas que el otro te ataca o que alguien viene a quitarte la paz. Un ejemplo también, otro ejemplo sería, por ejemplo, una pila, ¿no? Una pila donde recargamos pues, aparatos electrónicos, etcétera. La sociedad le puso como el nombre de polo positivo y polo negativo. Es como que la pila la dividió en dos, ¿no? Le puso un polo positivo y un polo negativo. Pero la pila en realidad es la pila, es una, es un elemento, no son dos, ¿verdad? Entonces, si un polo hace que el otro, o sea, un polo no va a hacer que el otro sea menos, ni tampoco va a impedir que el otro sea, porque ambos existen, están expresándose eh, mm, y conforman una realidad que es como más amplia. Pero los dos existen, no es que uno de pronto impida al otro que sea, porque eso es imposible. Los dos existen. Entonces, dentro de mí hay una luz y también hay una sombra, que es el inconsciente. Cuando hablamos de sombra, inconsciente, esas partes que nosotros no somos conscientes que las tenemos porque las rechazamos en su tiempo, porque no nos gustaban de nosotros, o bien porque la sociedad las rechazaba. Un ejemplo es cuando la sociedad vendía la imagen de que la mujer tenía que ser delgada. Entonces, claro, si yo estoy con sobrepeso, me rechazo a mí misma, y eso lo llevo en el inconsciente. Es como una parte que rechazo de mí. ¿eh? Pero realmente en otros momentos de la historia, por ejemplo, una mujer con kilos de más era lo mejor y lo más deseado que había.
pero en cada momento la historia va evolucionando o va cambiando y son patrones. Y si nosotros nos vamos, hemos ido como al unísono con los patrones de la sociedad, pues ahí nos sentíamos rechazados. Entonces, resulta que si una parte, o sea, una parte más densa, más escasa mía, yo no la acepto, ¿no? Por ejemplo, no lo del el peso, ¿no? Que es porque no me amo, porque no respeto, no me respeto y no me trato con cariño. Entonces, yo eso lo que estoy haciendo es que lo estoy rechazando. Y eso significa que lo estoy viendo como si fuera una amenaza, ¿no? Entonces lo veré como que está fuera de mis niveles adecuados, ¿eh? Como que lo adecuado no se ajusta con lo que es, ¿no? Entonces, si eh, para que, o sea, yo tengo que saber que yo soy creadora de mi propia realidad y que con mis propios pensamientos yo puedo transformar los pensamientos desde mi aceptación y desde el no luchar. Entonces, cuando alguna parte de nuestro cuerpo nos duele, no viene a hacernos daño, viene a que yo me observe, me escuche y me vea qué puedo mejorar en mí, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo en desarmonía que me está doliendo? ¿Verdad? Esa sería la pregunta. No se trata de luchar, porque el dolor no es el enemigo, es un aliado que me viene a mostrar qué puedo mejorar en mí. Quizás no me estoy cuidando, no me estoy amando, aceptando, abrazando, me estoy tratando con mucha autoexigencia. No descanso, trabajo, trabajo y no paro y duelo. Entonces, cuando yo ya sé que tengo la capacidad de transformar mi realidad, yo tengo la capacidad de sanarme. Solo puedo transformar aquello que amo. Nosotros somos creadores de nuestro existir. Creemos y creamos. Según nuestras creencias, si son de escasez, creamos una realidad de escasez. Si mis creencias las transformo en abundantes, pues mi vida, mi realidad que yo hago posible en mí, pues será de abundancia. Porque somos seres de luz y también de oscuridad o de carencia, ¿no? En nosotros mismos. Entonces, esos dos estados de energía en mí han sido creados por Dios Universo y no hay amenaza. Los polos positivos y negativos solo están invitados a reconocerse y amarse. Ninguna de las frecuencias vibran más alto o más bajo, no son enemigas, son frecuencias, simplemente posibilidades. ¿eh? Por tanto, aunque haya distintas perspectivas, yo vea distintas perspectivas y haya distintas perspectivas en las personas, pero todos somos iguales, todos somos hijos de la creación, Dios universo, aquí en la Tierra. Somos un ser que reconoce todas sus partes y las ama. Y a partir de esta afirmación de lo que somos, dejamos de tener la posibilidad, las posibilidades de que yo emito y vibro. Entonces, la unión de todos los seres es amor. La unión, la alianza de todos los seres es amor. Y el éter es la conexión que nos une. El éter, eternidad. Es un elemento, el éter, que hay en el universo, eterna unidad, que al incorporar la visión de mí mismo desde distintas perspectivas, desde distintas vibraciones, pues ya no hay nada que temer. Somos el compendio de muchas virtudes, cualidades, pero no separadas, sino unidas y conectadas. La Tierra está experimentando un renacimiento para vivir lo que un día se creyó separado y para unir lo que un día se creyó diferenciado. La mente del Creador separó los continentes para vivir la escasez. Ahora, este nuevo proceso, se reúnen los continentes en unidad. Volver al centro, volver a la conexión física de la materia, porque ya lo es en nuestra esencia divina, Dios en nosotros.
¿eh? Nada está separado, es una perfección de conciencia. Cuanto más amemos todas las posibilidades y no haya diferencias, más se manifestará en la materia, y todo es un plan perfecto de la gran obra divina. La creación no es algo que suceda, sino que es algo que estamos gestando. La vida nos sucede, no en contra, sino que la vida nos sucede para y por nosotros. Somos vida. Las frecuencias, por muy bajas o por muy altas que sean, nunca han sido una amenaza, sino que fueron una percepción nuestra de la realidad, así como yo lo percibí. Por lo tanto, confío en mi camino, confía en tu camino, que es la posibilidad de amarte a ti mismo, y deja de pensar que has cometido errores porque simplemente fueron aprendizajes para evolucionar y traerte hasta aquí, hasta el aquí y el ahora, con quietud.